pues qué bien que estamos aquí. Espero que hayas preparado tu taza de café o de té. ¿La tienes por ahí a mano? Exactamente, mira. Y es bien española, ¿eh? Pues muy bien, vamos a brindar aquí en directo y espero que todas y todos también lo hagan. Muy bien, pues tenemos bienvenida a este Grafo Café que le llamaríamos 40+1, porque sería el número 40, pero con la nueva cuenta es el primero, así que bienvenida a nuestra primer Grafo Café. Bueno, qué bueno, ojalá sea con suerte esta nueva etapa. Sí, seguro. Muy bien, pues vamos a empezar. El título que teníamos de este Grafo Café es Grafología en digital, que este es un pequeño, dos letras que cambian un poquito, Grafología en digital y patologías, porque tenemos a Adriana, que no sé si nos va a dar el tiempo, pero esperemos tenerla más o en otra entrevista, porque tiene tanto que contar que no sé si vamos a ir, nos va a dar pato. Sí, Pero... sí. Bueno. Vamos a tratar de contar un poquito resumidamente todo lo que se pueda. Muy bien. Bueno, que sepáis que las personas que se están conectando pueden ir pues preguntando o aportando o, bueno, compartiendo cualquier inquietud y aprovechar a Adriana porque yo iré mirando y leyendo y la iremos parando para que ella pueda contestar. Aprovechen su sabiduría. Muy bien, pues vamos a pasar... Vamos a pasar a presentar a Adriana. El currículum es muy extenso, así que voy a hacer como un pica-pica. Pero, bueno, cualquiera la puede encontrar en la web, la puede encontrar en las redes y pueden saber muchísimo más de ella. Así que empezamos. Bueno, pues Adriana Cilioto viene desde Argentina, porque ahora mismo está en Argentina. Ella es licenciada en Psicología y acompañante terapéutica en la Universidad Marina Mercante. Tiene formación en Psicomotricidad en la Universidad CAECE y es perito grafóloga con especialidades en grafología infantil y forense. Su actividad actual sería profesional asociada a la actividad docente y asistencial en la División de Neurología en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, desde el 2018. Luego tenemos que también Adriana es integrante de equipos de investigación, que esto es muy interesante en grafología, en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Luego es docente asociada en la Universidad de Salamanca desde el 2018. Me imagino que la Salamanca de España, ¿no, Adriana, o no? Sí. Ah, vale. Sí. Vale. Es coordinadora del taller de talleres como reeducación en Parkinson y neurología del Hospital de Clínicas desde el 2006. Luego ha dictado cursos, diversos cursos, muchos cursos, además yo creo que tuve el placer de hacer uno con ella, de grafología infantil en la Universidad de Salamanca, así que me encantó. ¿Vos lo hiciste? El de grafología infantil en la Universidad de Salamanca, que era de online. Ah, sí. Ah, ok, claro, estabas. Sí, me encantó. No recordaba, me encantó. Muchas gracias. Me gustó mucho, aprendí mucho. Me alegro. Bien, ella también es coordinadora de talleres de reeducación de Parkinson, como he comentado, desde el 2006. Ha dictado cursos, ha formado a nivel online y a nivel presencial desde la reeducación de la escritura en Parkinson, desde el 2020 también, desarrolladora del soft y graphing desde el 2007, que esto es un tema que vamos a hablar que tiene que ver con la grafología en digital, ¿no? Que esta es su especialidad. Es miembro de la comisión directiva de SCIPDO, Argentina, Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia desde el 2020. Además, ha hecho muchísimas ponencias y sigue haciendo ponencias a nivel nacional e internacional y capacitando, formando en universidades e instituciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, en Argentina ha estado en la Universidad de la Marina Mercante, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en los estudios penitenciarios, Fundación de Reconstrucción Forense Especializada, Asociación de Criminalística en República Argentina. En España, por ejemplo, ha estado formando y aportando a lo que son Guardia Civil, Universidad de Salamanca, el Círculo Hispano-Francés de Grafología, Fundación de Cuaderno Rubio, esos cuadernos que todos hemos hecho, o al menos los de mi generación seguro. En Cuba ha estado en la Universidad de La Habana también exponiendo y dando ponencias. En Ecuador ha estado en la formación en criminalística e investigación forense. En México ha estado en la Universidad Autónoma de Valle de México, en la Universidad de Grafología Científica Somigraf, en la Asociación Mexicana de Grafología AME, y en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios. En Chile, porque vamos, que te has recorrido el mundo entero, ya veo,
En Chile, Universidad de Santiago, Universidad Católica del Norte, en Brasil, y Grafos, que es una escuela de formación en grafología en Brasil. Y ha hecho muchísimas investigaciones, pero las así como más destacadas, podemos decir Handwriting y Rehabilitación y Parkinson, en el Hospital de Clínicas de la UBA en 2015. Luego también estudio de la firma en pacientes con la enfermedad de Parkinson, variabilidad en la frecuencia de micrografía en la enfermedad de Parkinson, estudio de la firma en pacientes con la enfermedad de Parkinson, análisis forense caligráfico sobre las bases de firmas hológrafas digitalizadas obtenidas mediante PAT Signature. Ya nos contarás todo esto, que son aplicaciones biométricas que a mí me vienen, vamos, lejanas, no, lo siguiente. Así que voy a aprender mucho. También Adriana tiene publicaciones, entre muchas. Tenemos Pericia Documental, Viejos Retos, Nuevas Soluciones, en edición de Universidad de Salamanca en 2019. También ha hecho Reeducación de la Escritura y Grafoteca en 2017 y Conozcamos a nuestros alumnos a través de la escritura en 2002. Curioso este título, Conozcamos a nuestros alumnos a través de la escritura. Bueno, incredible. Y seguro que me dejo la mitad de copas. No, dijiste todo. En realidad, yo te mandé ese currículum para que vos tengas una idea. No pensé que lo ibas a leer tan detalladamente. Bueno, así te conocen. Te comento lo de la curiosidad, porque lo mencionaste de ese librito. Conozcamos a nuestros alumnos a través de la escritura. Era un programa del Ministerio de Educación. Y yo lo implementé y armé un grupo de grafólogos y grafólogas e íbamos a distintas escuelas. Cuando los docentes tenían jornadas de capacitación, lo ofrecíamos para que en una de las clases fuera sobre grafología infantil. Y, digamos, era algo rudimentario, no, era básico, no se daba el test de Ajuriaguerra porque los docentes obviamente no lo iban a poder aplicar, y la idea era que tuvieran unas nociones para que detectaran algunas señales de alarma y pudieran recurrir a un grafólogo. Es decir, no era convertir a los docentes en grafólogos, sino que supieran ver algo en la escritura. Bueno, y el título era ese porque era del Ministerio de Educación, pero estaba muy bueno de todas maneras. Sí, ¿lo tienes publicado, Adriana? Tengo publicado, que ya no me quedan más. En realidad lo que hice fue una publicación muy rústica en forma de librito, porque los docentes, cuando terminaba el pequeño curso, que era de 4 encuentros, me pedían bibliografía, pero no había algo básico, no le podía dar un manual enorme cuando no tenía, o sea, ellos no se iban a convertir en grafólogos. Claro. Querían un poco más o tener constancia de lo que habían estado viendo en las clases. Entonces opté por convertir esos apuntes míos, los pulí un poco y los convertí casi, más que un librito, era un pequeño folleto casi para ellos, ¿no? Y entonces los entregaba. Y luego vendí algunos porque me lo pedían y se vendieron algunos. Pero bueno, siempre tengo pendiente hacer un libro de escritura de grafología infantil, justamente agregando todo el tema de biometría. Porque por lo que yo sé, se sigue dictando grafología como era cuando yo aprendí, y toda esta novedad de los estudios biométricos todavía no ha sido trabajado. Es más, hay investigaciones sobre disgrafía. Hoy en día, todo lo que es patología, no hoy en día, hace 30 años mínimo, se estudia con soft biométricos. Eso del soft biométrico, vamos a ver la imagen. Nos estamos saltando, nos estamos haciendo muchas preguntas, pero bueno, luego ya volveré atrás, ¿no? Porque, o mejor, lo paramos aquí porque la pregunta también me gustaría empezar como cómo empezaste con la grafología, qué método estudiaste, cómo te formaste y qué hiciste, ¿no? Para luego poder llegar hasta esta pregunta del método biométrico en lo que es la escritura, que me encanta. Hola Berta, hola Jan, estoy saludando aquí a la familia.
Vale, pues Bueno, Adriana, ¿cómo empezaste grafología? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué empezaste a estudiar? ¿Cómo fue un poquito la andadura, no? bueno, empecé grafología, te diría por casualidad, porque yo siempre digo que tengo dos vidas. Mm. En mi primera vida fui periodista. Desde los 19 años estudié periodismo, que en aquella época era una tecnicatura, y enseguida empecé a trabajar e hice bastante carrera durante 23 años. Mm. Y en los años 90 empezaron lo que acá se llamaban contratos basura. Sí. Y entonces en la empresa donde yo trabajaba, que era un periódico de muchísima tirada, en aquel momento la gráfica tenía mucho peso, no existían las redes, ¿no? Y entonces como yo tenía un cargo directivo y Ujú. una jefatura, tenía un sueldo bastante acomodado. Bueno, cambió la gerencia, la administración de la empresa y echaron a todos los que teníamos cargo y Mm. sueldos importantes porque nos reemplazaron por gente contratada. O sea, lo que me pagaban a mí, a lo mejor pagaban a tres con esos contratos nuevos que se llamaban así como te dije. Así que me ubiqué, enseguida me podía haber ubicado en buenos trabajos en periodismo, porque en tantos años conocía a mucha gente. Y sí, pero me tomaban con contratos basura en todos. Y yo tenía a mi hijo chico en ese momento y digo, bueno, estaba bien económicamente, digo, bueno, me voy a tomar un tiempito para meditar a ver qué hago. Y digo, podría estudiar alguna carrera corta. Me había quedado pendiente psicología, porque soy maestra, antes de periodista, y sabía psicología, pero muy poco, lo que me había dado la carrera de docente, que era del primer nivel. Y digo, quiero hacer algo de psicología, pero no quiero hacer la licenciatura, no estaba disponible para estudiar tanto. Y entonces mi marido, leyendo un diario, un periódico, me muestra que existía la carrera de calígrafo, que tenía 4 años, se hacía en la Universidad de Buenos Aires. Leo el artículo enorme, desplegado con todas las materias, y digo, no me gusta porque tiene muchísimo derecho, pero no tenía psicología, que era lo que yo quería. Pero leyendo ese artículo, al pie, es gracioso, pero dice, fe de ratas. El domingo anterior hemos sacado una nota sobre la carrera de grafólogo y en tal párrafo hay un error, y corrigen. Digo, ¿cómo carrera de grafólogo? ¿Existe? Esta es la mía. Así que me voy al diario, al edificio, a la empresa de ese periódico, compro el diario viejo y ahí estaba todo sobre la carrera de grafología que empezaba a ser oficial, creo que desde el año anterior era una carrera oficial. Así que bueno, me inscribí, hice la carrera. Disculpa, Adriana, cuando dices oficial, ¿quieres decir que es una carrera en la Universidad de Grafología, se da en la Universidad de Buenos Aires? Y es oficial, quiere decir que es legal, o sea, que es como estudiar medicina, psicología. Ah. Claro, pero no tiene nivel universitario, no es una carrera de grado, es Ah, una tecnicatura. vale. Como hay tantas tecnicaturas, por ejemplo, periodismo que yo estudié también en su momento era tecnicatura. Son tecnicaturas, pero están en la estructura educativa del Estado, como Vale. las universitarias, como la primaria, la secundaria, se llama terciario en mi país, ese nivel que no es universitario y que lo haces luego de la escuela secundaria, pero es oficial, o sea, te da un título que Vale, lo otorga el Ministerio de Educación. vale, vale, vale. ¿Sí? Bien, Pero entonces en Vive, te metiste, o sea, en fuiste Vive, al periódico y ¿de quién era esa noticia? ¿Quién era la persona o la escuela que daba esa formación o de dónde venía? ¿Dónde era llegaba? Emerson, era Emerson, Ah, Instituto Emerson, Emerson. ¿Vale? claro. Creo que es el que Bueno, organizó Julio Cavalli, ¿puede ser? O el que fundó Julio Cavalli, ¿puede ser? ¿No me equivoco? claro, en ese momento sí,
y luego yo termino comprando el instituto, o sea, me recibo y compro el instituto. Mira. Entonces yo estuve dirigiéndolo durante 17 años aproximadamente, y me desvinculé hace 3, 4. Sí. Bueno, y un poco estar dirigiendo el instituto me llevó a mí a querer conocer todas las ramas de la grafología, porque yo decía, no puedo dirigir un instituto si no conozco las distintas ramas. Entonces, en ese momento hacía peritajes, hacía selección de personal, hacía reeducación de la escritura, bueno, hacía grafopatología, hacía todo lo que podía para formarme. Porque, disculpa, Adriana, formarme trabajando. ajá, el Instituto Emerson da todas las especialidades dentro de la grafología, por entenderlo, sobre todo para la gente que quizá no sabe tanto, pero sería grafología, pericia caligráfica, reeducación de la escritura, estas 3 líneas las ofrece el Instituto, ¿te forma en eso el Instituto Emerson? Mirá, ahora los planes desde aquel entonces hasta hoy cambiaron muchísimo. Ahora la carrera es de 2 años, y es común para todos los institutos. O sea, todos los institutos que dictan la carrera oficial en 2 años dan todo. En mi época no, era más larga, era de 3 años, la podías prolongar hasta 5 si hacías todas las especialidades, porque se daban por separado. Así que yo creo que en ese sentido, digamos como que se cortaron muchos contenidos. Antes tenía más horas cátedra, sí. No, me pregunto una cosa, tengo una duda. Por ejemplo, claro, el Instituto Emerson, ¿qué metodología está enseñando? O sea, ¿enseña método Bells, método Chantron, método grafología francesa o Mira, italiana? ahora no sé porque estoy desvinculada. Bueno, en tu momento. No conozco, claro, qué están haciendo en este momento. No. Pero cuando yo estaba, nosotros, como yo creo que en Argentina y en toda América, por lo que yo conozco, toda América hispana, ¿no? Se utiliza el método francés, con los 8 géneros. Y bueno, y se leen, por ejemplo, yo tenía una biblioteca inmensa, que ahora la tengo en mi casa, me estoy por mudar porque no me entran los libros en casa, solo por los libros me voy a mudar, te digo. Me la traje a casa cuando me desvinculé, y yo promovía que los alumnos estudiaran a través de todos los autores, y confrontaran autores, o sea, la idea era esa. Pero bueno, en general, los alumnos piden resúmenes, piden apuntes a los profesores. Yo estoy totalmente en contra de eso. Si bien el instituto, cuando yo lo dirigía, tenía digamos, una guía que era oficial del instituto, donde se desarrollaban temas porque teníamos una orientación, o sea, había una orientación, y con bibliografía obligatoria, bibliografía accesoria. O sea, yo promovía mucho la lectura. Bueno, en contra un poco de la tendencia de los alumnos. Los alumnos en general quieren algo más práctico, más rápido, ya elaborado por el profesor o por el instituto. Y bueno, yo creo que eso va en detrimento de la profesión, ¿no? Porque es como pasar y pasar apuntes, copio y pego y repito sin preguntarme mucho el porqué de las cosas. Y entonces eso te digo que me desgastó bastante, ¿eh? Claro, entiendo. Y entonces, claro, tú con toda esta filosofía de conocer todas las escuelas, me imagino que tú has creado tu propio método, tu propia metodología, ¿no? Sumando escuela italiana, escuela francesa, pues a lo mejor Bell, Chandron, ¿no? Es como que has creado tu propia forma de análisis. No, yo soy bastante ecléctica porque me gusta leer todo y de todos tomo algo. Pero yo me guío como método por el método francés, por los 8 géneros. Ese es mi método para analizar. Incluso había creado una planilla, que yo la sigo usando obviamente,
que le llamé planilla EG, Evaluación Grafológica, porque a mí me gustaba y me gusta, ahora también cuando enseño reeducación de la escritura en Parkinson, que el alumno tenga un método de trabajo. Y yo los veía a los alumnos muy perdidos, o sea, que recopilaban la información, no sabían cómo, tomaban notas en papeles sueltos. Entonces, digo, no, acá hay que elaborar una hoja de trabajo, una rutina, para que el alumno se conduzca de ese modo, y aparte había otro vicio, que era que no se le podía decir al cliente crudamente, que eso es lógico, no se le puede decir crudamente lo que uno ve en las letras, porque a veces son cosas difíciles de decir, uno puede tener temor a la aceptación o rechazo que pueda tener el cliente o paciente. Entonces, bueno, se reelabora ese informe, pero ¿qué hacían los alumnos? Iban suavizando el informe original, que tenía los datos certeros de lo que se había encontrado en esa escritura, entonces lo iban corrigiendo y lo iban suavizando, cuestión que se quedaban con un informe muy lavado y habían perdido el original, porque lo iban corrigiendo sobre el informe original. Entonces, bueno, en esa planilla también lo que se hacía era elaborar un informe crudo y luego elaborar un segundo informe que era el informe de devolución. Entonces siempre a uno le queda el resultado del análisis con los datos precisos de lo que uno ha encontrado en ese escrito, ¿sí? Vale, entonces entiendo que tú usas la grafología francesa, que es como tu método, y luego me pregunto yo, ¿cómo llegas desde la metodología francesa o desde la grafología, cómo llegas a construir esa tableta digital dedicada al Parkinson? ¿Cómo se te ocurre esta idea o cómo unes y qué creas? ¿Qué resultado obtienes? O sea, ¿de dónde sale esta fusión, esta creación, ¿no? Y esta aplicación? Esta grafofusión. Esta grafofusión, como la Sí, eso, esta grafofusión. No, mirá, fue así. Yo estaba muy alerta de todas las novedades y googleaba muchísimo. Era el año 2000, yo apenas tenía celular, creo. Había hecho un curso para contestar emails, imagínate, ¿viste? Y llegar a la tecnología ya de grande, ¿viste? Era difícil. Pero googleaba, ¿viste? Recorría los sábados y domingos, rato libre que tenía. Bueno, ahora mismo soy adicta. Y entonces, circulando por internet, veo un demo de un soft que mostraba cómo se medía la presión en grados. Es decir, uno escribe en una tableta de captura, como ahora firmamos cuando vamos a un comercio y compramos algo. Solo que esa información pasa por un soft que te dice cuál es la presión entre 0 y 1024 niveles. Es decir, como si profundizaras en la hoja de 0, que es la superficie, a 1024. Te mide en 1024 niveles. La presión, o sea, el hecho de yo escribo y lo que aprieto y la tinta que descarga en el papel sería la medición de esta tableta del 0 al 1024, o sea, hacia abajo, con la profundidad. Claro, no la tinta precisamente, sino la fuerza que ejerces al escribir. Wow, pues sí que, o sea, para medir del 0 al 1024 cuando firmas, o sea, esa presión, ese hueco que ejercemos en el papel, ¿no? Tiene O sea, un nivel de sutileza impresionante. Bueno, leía la presión, o sea, me arrojaba datos de la presión muy precisos, que no había otra manera. Es decir, usábamos el método organoléptico, que es pasar los dedos debajo del papel o poner una luz rasante, pero vos podías decir presión leve, mediana, fuerte, más que eso no podías decir. Y no podías saber en cada trazo cuál era la presión. Acá lo sabés punto por punto. Querés saber en el punto número 327
configuración de una firma, mirás ahí, sabes exactamente qué presión hay en ese punto. De todas maneras, bueno, te cuento, mostraba la presión, la velocidad, y mostraba, de lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Los enlaces inmateriales. Es decir, en la praxis escritural la mano realiza tramos aéreos, ¿no? Cuando corta de palabra en palabra, de letra en letra, cuando fragmenta una letra, se hacen trayectorias aéreas que son obviamente imposibles de verse, de leerse. Y esto lo graficaba, o sea, graficaba no solo lo que se hace con la mano sobre la tableta, sino lo que hace la mano en el aire cuando se desplaza. Pero una cosa, Adriana, estoy tomando apuntes, si ves que bajo la cabeza es porque no me pierdo nada. Sí, sé que haces eso, te sigo. Vale, estoy preguntándome algo, vale, imagina, vale, me encanta saber todo esto de la presión, pero ¿para qué realmente es práctico a la hora de plasmarlo en un informe pericial caligráfico? Por ejemplo, si yo le digo, voy a un juicio y digo, la presión se mide en 324, me dirán a mí, ¿vale? O tiene tantos enlaces en el aire, o sea, ¿para qué puede ser útil a la hora en un juicio? No sé, en una pericial caligráfica, pregunto, desde la ignorancia. Te comento, por ejemplo, hay un género que se llama presión, ¿verdad? Cuando analizamos una escritura. ¿Vos lo analizás la presión? Sí. ¿Perdona? Repíteme, por favor. Sí. Uno de los géneros es presión. Correcto. Vos la analizás. Cuando haces un informe, analizás la presión. ¿Y sí, cómo la analizás? Pues yo tengo las lupas con luces incorporadas, ultravioleta, rasante, luz blanca y el videoespectro, es con eso. Pero es verdad, no da un resultado súper exacto. Claro, exactamente. Entonces, lo que te muestra esto es ese dato que forma parte de tus informes, de tus análisis y de tus informes, te lo discrimina con mucha mayor detalle. Te pongo un ejemplo. Tenés un escrito y la persona escribe al comienzo con presión suave y termina con presión fuerte. Que eso es imposible o sea, vas a poder detectar esa diferencia de nivel con un método organoléptico, óptico o los métodos tradicionales que se utilizan para medir sobre papel, pero no con el grado, porque si no hay mucha diferencia, no lo vas a poder notar con ese instrumental. Si es leve y no es tan leve al final, quizá te parezca que tiene el mismo nivel de fuerza. Pero si vos ves que la persona empieza suavemente, o sea, contacta con el ambiente de manera suave y termina con un nivel de agresividad que vos lo podés leer en la fuerza, quizá con los otros métodos no lo puedas detectar, y sin embargo lo podés detectar con este instrumental. Entonces, puede ser que pueda inferir un nivel sí. Vale, lo detecta y lo que te da es un número. O sea, lo que no te dice número 363, presión leve, te da un número, ¿no? ¿Entiendo, Adriana? No te dice si es leve o no. Eso tenía, cuando yo, empiezo a comprar esa tableta, ese soft que yo descubro en las redes, en el año 2000, la compro a España, hasta el 2007 que empiezo a desarrollar mi soft. ¿Por qué? Porque yo entro a trabajar en el hospital de clínicas y usaba ese soft en el hospital para hacer seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, cuando un paciente tiene temblores, pensá que yo trabajaba en el área trabajaba en el programa de Parkinson cuando ingresé. Cuando un paciente tiene temblores, lo que hacen es tender a presionar mucho para frenar el temblor. Entonces, después de 2 meses de reeducación, yo le tomo de nuevo una muestra de escritura y ¿qué puedo observar? Que la presión disminuyó, por ejemplo. Eso suele ocurrir. ¿Y el temblor también o no? ¿Cómo? El temblor, no, supongo. O sea, el temblor sigue estando allí, pero, o sea, después de 2 meses de reeducación. Sí. Ah, vale.
si la presión disminuyó, es un indicador de que el temblor disminuyó. Porque la presión es más fuerte cuando el temblor es fuerte, porque necesita que la punta del lápiz, o la punta del lápiz óptico, ejerza mucha presión para frenar, lo usa para frenar el temblor. Entonces, si disminuye la presión, es proyectivo de una disminución del temblor. ¿Por qué? Porque yo no puedo en un informe grafológico decir que el temblor disminuyó porque veo que su mano tiembla menos. Eso lo hace el médico. El médico evalúa el temblor clínico, el temblor de la mano. Yo no puedo poner en un informe que veo que su mano tiembla menos. Yo tengo que mostrarle al médico cuánto disminuyó el temblor a partir de datos gráficos. Y este de la presión es uno de ellos. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, que eso es lo que hago en los informes actuales de reeducación de la escritura, ¿no? Que empezó con una presión, que la puedo determinar fase por fase, pero pongamos un promedio. Empezó con una presión de 825, promedio, y termina la reeducación con un promedio de 630. Saco el porcentaje, que lo saca el soft también, no hace falta que lo saques, y te dice cuánto disminuyó el temblor. A través del porcentaje de disminución de la presión. O sea, la presión pasa a ser proyectiva de fenómenos en los que antes no poníamos la atención porque no teníamos cómo medirlo con esa precisión. Claro, veo entonces que a lo mejor la tableta es como muy interesante aplicarla en patologías como Parkinson, Alzheimer, ¿no? Con degenerativas, con neurodegenerativas, ¿no? Lo veo como que es más, o sea, que es muy útil ahí, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empiezo a desarrollar el soft mío, o sea, yo usaba el soft que importaba, ¿verdad? De España. Y ese soft me empieza a quedar, claro, como yo lo usaba todos los días en el hospital con pacientes y más pacientes y más pacientes, le iba sacando, iba necesitando más datos, ¿viste? Me quedaba chico el programa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la presión sí me la daba con una escala nominal, no me mostraba los números. El soft me decía presión leve, suave, moderada, mediana, fuerte, muy fuerte, no sé, creo que eran 7 niveles de presión, pero me lo daba en una escala nominal. Entonces yo me preguntaba, si el soft, la programación del soft, puede darme esta escala nominal, es porque maneja números, obviamente. Bueno, yo quiero ver los números, no quiero que me haga la escala. Entonces me empiezo a hacer mi propio soft. En el año 2006, 2007 ya empiezo a elaborarlo, que lo que hacía era poner a la vista todo lo que el otro soft no me mostraba. Por ejemplo, los hilos aéreos, que es otro de los datos importantísimos. ¿Por qué es importante verlo eso? En una pericia y también en la escritura del Parkinson, ¿por qué es importante la escritura aérea? Que entendamos que es que de una palabra a la otra, ¿no? Es como que hago como... Es esa letra que yo genero en el aire y la continúo al lado, ¿no? Eso sería llamarías... Ese trayecto te lo muestra en rojo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay temblor, por ejemplo, podés distinguir los tipos de temblor, porque los temblores en el aire, en general, son más de Parkinson que de temblor esencial. Empezás a distinguir los tipos de temblor y ahí tenés una diferencia. Por ejemplo, en clínica médica, a veces en las etapas iniciales a los médicos les cuesta mucho diferenciar un tipo de temblor del otro, cuando el temblor es incipiente. La evaluación es clínica, ¿sí? ¿Para qué sirve detectar o diferenciar? O sea, yo primero que no sabía que habían diferentes tipos de temblor, ¿eh? No tenía ni idea, vamos. Que, bueno, si distintos tipos de temblor quiere decir o mucho, o así, o poquito, ¿no? Esto se refiere.
No, son distintos tipos de temblor. Por ejemplo, el Parkinson Sí. tiembla cuando está en reposo. Cuando la mano está en reposo, tiembla. ¿Sí? Ahora, cuando vos le das un bolígrafo para que empiece a escribir, el temblor se calma. Entonces, la mano es más temblorosa cuando está en reposo que cuando escribe. ¿Sí? Sí. El temblor esencial, que es otra patología y además existe en otras patologías, al revés, la mano está quieta y cuando le das la virome, el bolígrafo para escribir, ahí empieza a temblar. Y eso lo ves reflejado en la escritura y lo ves reflejado en los enlaces aéreos. Muchas veces las letras parecen fosforitos encendidos porque antes de apoyar la mano en el papel o en la tableta, la mano agita muchísimo el temblor, al revés de lo que ocurre en Parkinson. Pero todo eso, por más que yo lo vea al paciente, porque le estoy tomando yo la muestra de escritura, yo no puedo poner en un informe cómo se mueve la mano, porque yo soy grafóloga, yo no estudio movimientos de manos, sino movimientos de trazos. Esa es mi especialidad. Bueno, así ve bueno, pero luego vos te vas a dar cuenta que todo eso lo podés usar para todo. Por ejemplo, en selección de personal. Ves una firma que en apariencia es rápida, ágil, movida, ¿sí? Y tenés otro postulante que tiene una firma más estructurada, más lenta, trazo más lento, más neto y más lento, y vos decís, sí, todo muy bien, pero esta persona es lenta. Prefiero la otra que parece ser más ejecutiva, más resolutiva, más rápida, ágil mentalmente. Le vamos a poner un montón de atributos. Este aquí que cuando vemos los enlaces inmateriales, quizá el que parecía que tenía una firma muy rápida y una escritura muy rápida, tiene extensísimos enlaces aéreos. ¿Y eso qué significaría, Adriana? Si tiene muchos enlaces, o sea, si la persona que aparentemente parece rápida tiene muchos enlaces aéreos, ¿qué significaría? Parece que no lo es. Porque eso te da como... Mucho tiempo programando y depende del tipo de enlace aéreo que tiene, porque puede ser un enlace aéreo largo pero directo. Pero si tiene un enlace aéreo largo y enmarañado, esa persona duda. No tiene funciones ejecutivas que hablarían de las virtudes que le vemos en el trazo físico. No, el trazo aéreo nos está dando datos que contradicen lo que vemos en el papel. Y al revés, quizá el otro que parecía más lento, más pausado, no, es más ágil mentalmente cuando programa. Y luego cuando ejecuta es más cuidado. Por lo tanto, me quedo con el segundo. Wow, pero es que claro, entonces con esto, hostia, con esto es como que casi que nos obliga a todos, ¿no? A tener una tableta o que cuando lo hacemos por observación, por comparación, con las lupas, con el videoespectro, o sea, con otros artilugios o herramientas, ¿no? Es como, ahora a mí esto me da como total inseguridad, digo, bueno, pues mejor no hago ninguno porque puedo ver una cosa y luego es otra, ¿no? Bueno, yo te digo sinceramente, como ahora imagínate, hace 21 años que uso tabletas, ¿no? Yo tomo muestras en papel y con tableta, siempre. Y si no tengo la tableta, porque me piden que tome una muestra y justo estaba de paso y no tenía la tableta, me parece que falta. Ahora, por ejemplo, antes de la pandemia íbamos a empezar una investigación sobre Alzheimer. Porque el especialista en Alzheimer dice que cuando va el paciente con quejas sobre memoria, fallas en la memoria, etcétera, bueno, según la evaluación clínica que él haga y el neurocognitivo que haga, ¿no? Con psicólogos, bueno, con los neurocognitivos sí puede determinar con bastante exactitud qué nivel tiene, si leve, moderado o ya entró en Alzheimer, ¿sí?
Pero él, de los que están en la etapa inicial, con las primeras fallas de memoria, es incapaz de hacer un pronóstico certero. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque de esos que empezaron con fallas de memoria, no hay ningún signo ni síntoma que lo ponga en alerta de que esa persona va a derivar en un Alzheimer y otro no. O sea, no puede hacer pronóstico. ¿Quién no puede hacer pronóstico? Me perdí ahí. El médico. Médico, sí, Ah, el vale, que no. neurólogo especialista en Alzheimer. ¿Quieres decir que el médico, o sea, no podemos saber en qué nivel de avanzada está la enfermedad de Alzheimer o no? Sí, puede saber en qué nivel está. Ah, vale. Pero cuando están dos pacientes, van dos pacientes, los dos tienen nivel inicial, leve. Vale. ¿Sí? Sí. Deterioro cognitivo leve. El médico no puede hacer el pronóstico y decir, este va a terminar en un Alzheimer y este no va a terminar. No puede hacer diagnóstico, pero no puede hacer pronóstico. Correcto. Viste, cuando vos vas al médico, tenés una gripe y te dicen, sí, tiene fiebre, le duele el cuerpo, etcétera, es gripe. Bueno, ahora quizás nos dirían que tenemos COVID, ¿no? Pero bueno, Iván decía, bueno, vaya a su casa, señora, el pronóstico es que en 7 días, como esto es una gripe, o sea, me hace el diagnóstico certero. Es gripe, váyase a su casa, acuéstese, tome una aspirina y en una semana se le va a pasar. O sea, siempre que hay diagnóstico, hay pronóstico. Sí. Si saben qué enfermedad tenés, te pueden decir qué medicación tomar y cómo va a terminar. En 7 días, o va a haber que hacer otro tratamiento, etc. Sí. En Alzheimer, lo que pasa es que puede hacer el diagnóstico al inicio, deterioro cognitivo leve, pero no puede pronosticar si ese deterioro cognitivo va a terminar en Alzheimer o no. Entonces me dice, yo quisiera diagnosticar, poder pronosticar cómo va a avanzar esa enfermedad. Entonces me pongo a leer sobre el tema, y ahora te voy a contar lo de la lectura. ¿Y qué está demostrado? Está demostrado científicamente, con cientos de casos, no con uno, en universidades y hospitales de todo el mundo. Que los enfermos de Alzheimer lo que tienen son enlaces aéreos extensos, comparado con la población sana. Porque en general cuando se investiga, hay que comparar con población sana. Claro. Porque si no, no sé si esa diferencia responde a cómo impactó la patología o todos los humanos tenemos esa característica. Entonces se compara cómo son los enlaces aéreos de la población sana, que no tiene deterioro cognitivo alguno, y cómo son los enlaces aéreos de la población que sí tiene deterioro cognitivo en distintos niveles. ¿Quieres decir que los enlaces aéreos, las personas, o sea, está demostrado científicamente que los enlaces aéreos a nivel escritural, que son esos enlaces que hemos dicho antes, de palabra a palabra, que como que vuelan y se une a la siguiente letra, si tienes muchos enlaces aéreos que se observa con esta tableta, se ha visto o se ha observado después de estas investigaciones que tiene que ver con los pacientes con deterioro cognitivo si tienen muchos enlaces aéreos. ¿Eso es así? Exacto. Hay correlación entre el grado de deterioro cognitivo y la cantidad de enlaces inmateriales. Qué fuerte. ¿Y hay algún mínimo, por ejemplo? Pues no sé, me lo invento, más de 500 enlaces aéreos en una hoja en blanco, pues quiere decir que está a este nivel de la enfermedad de Alzheimer. Esto no existe todavía, ¿no? No. ¿Sabés cómo se mide? Los soft lo que hacen es, o sea, existen otros soft, el mío no es el único, de hecho que yo empecé con otro, ¿no? Y existen otros. El soft lo que te mide, lo que tiene de bueno mi soft, que por eso gusta, es porque lo muestra de una manera muy amigable el resultado. Entonces, en el caso de mi soft, lo que hace es esto, te mide la extensión de los hilos aéreos, como si fuera un hilo, y lo extendiéramos, y lo mide en centímetros. Más fácil, claro, porque... Vale. Suma todos los enlaces aéreos
lo suma y te dice, este tiene 600 centímetros de enlaces aéreos en la muestra que tomaste. ¿600? ¿Qué dijiste? No, te digo, o 60. Sí, hay casos que tengo que son asombrosos. Pero bueno, no importa el número. No, la palabra que usaste, 600, dijiste una palabra, ¿qué? Centímetros. Ah, centímetros. Se mide en centímetros. Vale, vale. Como si fuera un hilo extendido. Pero supongamos 60, para no decir un número tan exagerado. Porque lo podés tomar solo en la firma, en una sola palabra, no hace falta que sea un texto largo. Esa cantidad de centímetros se compara con la cantidad de enlaces físicos, o sea, con la escritura misma. Y luego te lo muestra en un gráfico de torta y te dice la cantidad de enlaces aéreos que tiene es, por ejemplo, el 75% respecto de la escritura física. Es desproporcionado. Yo ahora no recuerdo en los estudios cuál es la proporción. Vale, Adriana, déjame a ver si lo he entendido. ¿Quieres decir? Sí, bebés, tranquila. Vale, a ver si lo he entendido también para todos. ¿Quieres decir que yo cojo un texto, bueno, agarro un texto, donde en tu software lo que va a hacer es medir los enlaces aéreos y va a compararlos con los enlaces físicos que se ven a ojo visor, a ojo vista, ¿no? Entonces compara esos dos números en una misma firma o en una misma escritura o en un mismo texto o lo que sea. Y ahí te da un resultado en centímetros, quieres decir. En centímetros que te lo vuelca en un gráfico de torta en porcentajes. Torta quieres decir como el quesito este del Trivial, ¿no? Como el queso, exacto. Y en ese quesito vos vas a ver que la parte roja, que son los enlaces aéreos, es mucho mayor que los enlaces físicos, que es la porción azul. Vale, y una vez que tienes ese quesito con colores y porciones, ¿esto cómo lo trasladas? O sea, vale, tiene 75% o 85, bueno, será en porcientos, ¿no? Los centímetros los convierte en porcentaje. Sí. O 75% de enlaces aéreos me lo meto y el resto de enlaces físicos. Vale, y veo ese quesito. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo traslado a un papel o cómo lo expreso al paciente o al médico? Ahí está la investigación. Eso es lo que hace el investigador. No lo hace con uno solo. Con uno solo es un estudio de caso. ¿Sí? El tema es que la investigación hay que hacerla con muchos pacientes. Y luego compararlo con una cantidad de personas que no tengan deterioro cognitivo, ningún grado, ni que tengan Alzheimer. Entonces la investigación que hace te dice, los enfermos con deterioro cognitivo leve tienen un porcentaje de hilos aéreos de tanto a tanto. En cambio, los sanos tienen mucho menor porcentaje. Entonces es un dato que te sirve para diagnosticar. Un dato, no va a diagnosticar el médico solamente con ese dato, pero sí está probado científicamente que eso ocurre. Lo que nosotros queremos agregar en esa investigación es si ya desde el principio se manifiesta esa diferencia y luego ver cuántos de esos que tienen muchos enlaces aéreos derivan en Alzheimer. Entonces sería una manera de poder hacer pronóstico en una enfermedad que hasta hoy no se puede hacer pronóstico. No hay con qué hacer pronóstico. Vale, a ver. Esto quiere decir que yo ahora mismo cogemos la mitad de al azar. Vamos a coger a, no sé, mujeres de 30 años a 60 años. Así, al azar, ¿no? Y les pasamos la tableta y nos da un dato de que la mitad de estas mujeres de 30 a 60 pues tienen muchísimos enlaces aéreos. Y ahí quieres decir que puede que nos esté pronosticando que quizá ya esté teniendo una patología como el Alzheimer o un deterioro cognitivo. Exactamente, porque con la investigación pasa esto. Bueno, fíjate ahora, te nombro el COVID porque todos estamos al tanto de cómo se investiga. Entonces te dicen,
Si tenés tos, te duele la garganta, tenés fiebre, hiposmia, etcétera, ese síndrome gráfico, ese síndrome clínico, es compatible con COVID. Te dicen, aíslese, porque el pronóstico es que usted tenga COVID, el diagnóstico es que usted tiene COVID y el pronóstico es que puede contagiar, se puede agravar, todo lo que sabemos. Entonces, previo a eso, ¿qué hubo? Investigación para saber cuáles son los síntomas y signos. O sea, el médico no dijo de la nada, duele la garganta, hiposmia, duele el cuerpo, es COVID. No, investigó. Luego, como vos decís, te hacen el testeo y si tenés estos síntomas, o te hacen, sí, una encuesta, etc., o te revisan clínicamente, y si tenés estos síntomas, te diagnostican COVID. O sea que en la investigación hay un ida y vuelta. Cuando se investiga con el enfermo diagnosticado. Cuando yo investigo sobre Alzheimer, este caso que te contaba, a mí el médico me lo deriva previo diagnóstico que él le hizo. O sea que el médico o sea, tú analizarías la escritura con esa tableta de las personas que ya se han sido diagnosticadas desde el médico, que tienen Alzheimer o que tienen alguna... necesariamente cuando se hace investigación en grafopatología, tenés que tener el enfermo diagnosticado. Si no, ¿quién te garantiza a vos que esa persona tiene lo que dice tener? Claro. Es decir, cuando a mí los alumnos me decían, me encanta investigar, estoy juntando escrituras porque quiero hacer una investigación sobre tal patología. Le digo, no es juntar escrituras. Lo tenés que hacer en una universidad o en un hospital donde te deriven a personas que tienen un diagnóstico médico. Si vos lees los papers, te dicen cómo los han diagnosticado, porque si no, yo no puedo investigar a la escritura de mi tía, porque mi tía dice que tiene olvidos de memoria. Pero mi tía, ¿qué garantía es de que mi tía me esté diciendo? No es un diagnóstico lo que me dice mi tía. Y muchas veces se hace eso. Sí, tengo la escritura de una persona que tenía reuma en la quinta vértebra. Bueno, pero ¿qué médico lo diagnosticó? Ah, no, me dijo. No, bueno, no, para investigar. Y puede ser verdad. El tema es que no te sirve como elemento fidedigno para incluir en una investigación. Por eso se investiga en instituciones que respalden tus datos. Porque mi tía no es respaldo de mis datos a nivel de investigación científica. Yo no puedo hacer una investigación científica con lo que me dijo mi tía, mi prima, mi sobrino y mi hermano. No, tienen que estar todos diagnosticados. Por eso se hacen en un hospital normalmente, hay que hacerlas. Y, a ver, solo que te diagnostiquen, porque tampoco lo diagnosticó mi médico de cabecera que es amigo. No, tiene que haber una institución que respalde. Los papers, cuando se publican, te dicen de cada uno de los médicos y científicos que participaron, o profesionales que participaron, de qué universidad y de qué hospital son. El respaldo son las instituciones. El living de mi casa no es respaldo. Y una pregunta más, a ver, dentro de la tableta esta tableta que es un software que tú has creado, tenemos que puede analizar la presión desde el 0 al 1024, ¿no? O sea, esa profundidad de presión. Puede analizar los enlaces aéreos, que es esto que escribimos de una palabra a la otra. ¿Qué más puede observar o analizar o qué más se puede ver con esta tableta? Y otra cosa que es muy difícil de medir, es fácil de medir la velocidad de producción. O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados a medir es las letras por minuto. Es un dato interesante, ¿verdad? ¿Para qué queremos saber las letras por minuto, la velocidad? Claro, la velocidad de producción. Es decir, si yo escribo una palabra en 2 segundos y vos escribís la misma palabra en 1 segundo, vos sos más rápida que yo para las tareas.
Si yo necesito una persona rápida en un puesto de trabajo y vos escribís una palabra en 1 segundo y yo la misma palabra la escribo en 2 segundos, vos sos más rápida que yo, te vas a quedar con el puesto. Haciendo un recorte salvaje, ojo, no vamos a analizar la selección de personal, no vamos a analizar solo eso. Pero además hay pruebas de velocidad, siempre hablo de velocidad objetiva, que ya los hacía, creo, una grafóloga norteamericana que era, siempre me olvido el nombre, Donway creo que es el apellido, y que cayeron en desuso, pero hay una prueba que es buenísima, y en un punto la retoma Ajuriaguerra, cuando, viste que Ajuriaguerra, el test de velocidad de Ajuriaguerra, incluye la velocidad normal y la velocidad acelerada, es decir, se pide que se escriba una frase en velocidad normal, y luego se pide que se escriba la misma frase con el estímulo de acelere de la velocidad, o sea, más rápido, más rápido, más rápido. En los niños es importantísimo porque vos podés evaluar, entre muchas otras cosas, si corresponde al grado escolar en el que está, si corresponde esa velocidad a la edad cronológica que tiene. Podés investigar, comparando las dos velocidades, qué potencial de reserva tiene. Porque si una persona, y esto lo trasladás a selección de personal y a lo que vos quieras. Si una persona escribe 100 letras por minuto y le pongo la consigna de velocidad acelerada y escribe 80 letras por minuto... Creo que se va a cortar. Bueno, si se corta vuelvo a... porque me están diciendo que me quedan 13 segundos, no sé por qué, porque antes me dejaban más tiempo, pero te vuelvo a llamar si no. Ok, si se corta me llamas. Sí, se va a cortar. 3, 2...